La temporada para el Barça y para el Baskonia se ha terminado después de que hayan quedado eliminados en los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. Dos temporadas que merece la pena analizar en profundidad y ver qué puede pasar tanto durante este verano como de cara a la próxima temporada. Lo vamos a hacer aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, déjanos un like, suscríbete y un comentario para que podamos seguir creciendo. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Gigantes del Básquet para hablar un poquito de los playoffs de la Liga Endesa, para hablar un poquito de lo que nos ha dejado la eliminación tanto del Barça como del Baskonia en estos últimos días, especialmente del Barça, que fue ayer en ese quinto y apasionante encuentro contra el Unicaja de Málaga, resuelto en los últimos instantes y tras una prórroga realmente interesante y que, pues bueno, nos ha dejado tanto a Baskonia eliminado a manos del Real Madrid como el Barça eliminado por parte del conjunto dirigido por Ivonne Navarro, y quería dedicarle este vídeo para aprovechar un poquito esto, para aprovechar este último momento de relevancia en términos de actualidad que puedan tener Barça y Baskonia antes de que, pues bueno, nos metamos ya de lleno en las semifinales con los cuatro equipos que quedan restantes, con Unicaja de Málaga, con el Real Madrid, con la Laguna Tenerife y con Valencia Basket, que va a ser unas semifinales sumamente interesantes. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito del Barça, porque lo tengo un poquito más reciente por haber visto ayer ese quinto encuentro resuelto en la prórroga, y creo que su temporada, y además lo puse en Twitter, queda definida por dos lanzamientos en la última jugada, en la última posesión de un último partido de una eliminatoria. En Euroliga, contra el Mónaco, ese lanzamiento de Kevin Panther desde el 45 de 45 grados izquierda, que no entró, que podría haberles llevado a una Final Four, y que hubiera sido, pues bueno, una cima increíble teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado la temporada en la competición europea. Tres cuartos de lo mismo en Liga Endesa. Si ese tiro de Tomas Satoransky no es taponado por Cameron Taylor, la valoración que podría hacerse de este curso en términos generales podría ser completamente diferente a las conclusiones que se puedan sacar a día de hoy, con el equipo eliminado en cuartos de final de Euroliga y también de los playoffs de la Liga Endesa, después de haber terminado en quinta posición en la fase regular, además de ambas eliminatorias, de ambas competiciones, lo cual es bastante curioso. Pero bueno, ha sido una temporada marcada, como digo, por las lesiones, marcada por las diferentes bajas de jugadores sumamente importantes y sin los cuales yo creo que no puede entenderse cómo se ha desarrollado la campaña del conjunto culé. La lesión de Nicolás Aprovítola, nada más empezar, cuando parecía que, bueno, el Barça podía tener una buena rotación en el puesto de 1-2 entre Panther, Satoransky, Núñez, evidentemente la Aprovítola, te ofrecía una seguridad en ese puesto del 1-2 que tan rápido como prácticamente se empezó la temporada, no sé si fue de los 4 o 5 partidos, el argentino cayó lesionado para el resto del curso, que bueno, afortunadamente tiene contrato para la temporada que viene y se espera que retorne sin problemas. Joel Parra además también tuvo problemas en un tobillo al principio del curso, que le lastró fundamentalmente en Liga Endesa y cortó bastante su progresión, que luego ha tenido un impacto bastante positivo, luego hablaremos del jugador del Barça. Además, los problemas de Juan Núñez, que se perdió después de la Copa del Rey el resto de la temporada, los de Vesely que han tenido entrando y saliendo de la rotación, los problemas, bueno, el lío con Raúl Neto y Thomas Hertel, el fichaje que no salió adelante del jugador francés y, pues bueno, el corte de Raúl Neto después de la lesión y que simplemente pudo disputar, creo que fueron los dos partidos contra el Real Madrid, uno en Euroliga y otro en Liga Endesa, pero igual me falla un poco la memoria. El brasileño no terminó de encajar y salió cortado a las primeras de cambio. También los problemas en un hombro de Kevin Panther que le mermaron en la Copa del Rey, en ese cierre contra la Laguna Tenerife, si no me equivoco. Luego, la lesión de Chimezie Metu, que para mí ha sido, creo que ya la daga en la temporada del Barça, cuando mejor pinta tenía y lo que acaba influyendo después en el resultado y en el devenir de la temporada, sobre todo en Euroliga, del jugador nigeriano. Un jugador que estaba siendo capaz de solventar buena parte de los problemas en el juego interior que tenía el Barcelona, permitiendo darle un poquito de respiro a los de Joan Peñarroya en ese puesto de 4,5-5, pudiendo jugar mucho más abiertos o pudiendo ser más agresivos en las propuestas. Tras la baja de Metu, queda completamente definida la temporada del Barça, teniendo que bregar con Villanueva Gómez, con Fall y con lo poco que pudiera dar Jan Vesely en algunos momentos. Además, cabe añadir también la baja de Dame Sarr después de que decidiese
piense partir a Estados Unidos para jugar en Lake Hoops Summit y después se ha comprometido con la Universidad de Kansas. Todo esto son condicionantes, no son excusas, son condicionantes que han marcado la temporada del Barça. Y esto pues condiciona también la lectura que puede hacerse de la temporada, la nota que se le quiera poner al curso del conjunto culé. Entiendo que hay aficionados que no estén contentos con cómo se ha desarrollado la campaña y que se les deba exigir más a este tipo de clubes con presupuestos tan amplios. Pero creo que, y la lectura que puede hacerse es en positivo, sobre todo viendo la progresión de algunos jugadores, especialmente de Darío Brizuela y de Joel Parra. Creo que han sido dos nombres que han dado un paso muy importante hacia adelante cuando venían mal dadas, que han respondido muy bien, sobre todo en el caso de Brizuela. Creo que ha hecho un trabajo sensacional asumiendo el puesto de falso base y de dirección de juego del equipo cuando él realmente es un revulsivo desde el puesto de 2, y creo que ha demostrado que puede tener una gran progresión en esa posición, o al menos en ese tipo de roles, y creo que es para estar bastante contento por parte del jugador del Barça. Por otro lado, el rendimiento de Jabari Parker, dadas las circunstancias, creo que ha sido bastante positivo, sobre todo en términos de Liga Endesa. Ha jugado 33 partidos, por encima de los 13 puntos, 48% acierto en triples. Para el perfil de jugador que es, que no se le puede demandar mucho más a nivel físico y que en defensa tampoco te va a dar grandes actuaciones, creo que se puede estar contento con el trabajo de Jabari Parker. Luego, pues bueno, creo que la manera en la que se cierra el partido contra Unicaja les hace bastante daño. Llegan a estar 8 puntos arriba a 1 minuto y medio para terminar el tiempo reglamentario. El Unicaja remonta en ese minuto y medio con una actuación fantástica de Tyson Pérez, con una serie de pérdidas consecutivas del Barça, que comete 2 pérdidas y tiene un triple fallado, mientras el Unicaja remonta en ese último cuarto, e incluso luego en la prórroga llegan a ponerse uno arriba con 1 minuto y medio, pero luego, de nuevo, esa locura que fue el final con los triples de Tyson Carter, con los triples de Kevin Panther, creo que al final le acaba beneficiando al Unicaja, y luego, bueno, ese rebote de Melvin Egin que luego resuelve desde la línea de tiros libres. Es difícil valorar y difícil ponerle nota a la temporada del Barça. Tampoco estoy aquí para ponerla yo, no soy quien para decir cómo de bien ha ido la temporada del Barça en términos numéricos, pero creo que es importante también valorar todo este tipo de cosas a la hora de poner en perspectiva cómo ha sido esta temporada. Y luego hablaremos también con el Baskonia. Vamos un poco con la situación deportiva. Hay 3 jugadores importantes que terminan contrato: Justin Anderson, Chimezie Metu y Youssouf Afol. Metu va a estar lesionado, lo más seguro que buena parte del curso que viene, por tanto, si pueden conseguir una renovación a la baja con el jugador nigeriano, mejor que mejor. Con Justin Anderson y Youssouf Afol va a ser bastante complicado, ya es seguro que tenga, sobre todo en el caso de Justin Anderson, varios equipos interesados en él, pero lo importante es que el Barça tiene varios contratos a largo plazo garantizados. Kevin Panther hasta 2028, Jabari Parker hasta 2026, Jan Vesely 2026, y Parra y Juan Núñez hasta 2027. Situaciones un poquito de incógnita, como son la de Willy Hernán Gómez, que tiene un 1+1, y la de Alex Abrines, que no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar con él. Van a necesitar muchos más cupos para rellenar esos huecos en caso de que Willy o Alex Abrines acaben saliendo, pero lo importante es que tienen un buen núcleo de jugadores con banderita, como son pues, Brizuela, como son Joel Parra, Juan Núñez, etcétera, que son piezas, yo creo, cruciales dentro del esquema de Joan Peñarroya, y si no renueva Anderson van a necesitar rellenar ese hueco que va a dejar de extracomunitario, que viendo el ojo que han tenido el Barça en los últimos años para fichar en ese sentido va a ser una posición bastante a tener en cuenta. Por otro lado, van a necesitar un refuerzo en el puesto de 4 porque Metu, pues se quede o no, van a tener una buena parte de la temporada donde no va a estar el jugador nigeriano, y algo más de defensa en la posición interior que pueda, pues bueno, suplir la baja que deje Youssouf Afol o bien de Willy Hernán Gómez en caso de que no se renueve. Así que bueno, esta es un poco la situación deportiva del Barça, la iremos siguiendo de cerca conforme se vayan anunciando los diferentes fichajes o las diferentes renovaciones, salidas, etcétera. Así que ahora llega el momento de hablar un poquito del Baskonia. Una temporada realmente complicada para el conjunto vitoriano, eliminados 2-0 contra el Real Madrid, pero que ese resultado no hace justicia al rendimiento que han tenido en esta serie tan cortita de playoffs de primera ronda de la Liga Endesa. Han competido muy bien, creo que lo han hecho bien dentro de sus posibilidades, pero de nuevo la clave ha estado en el triple. El primer partido es 6 de 22 para el conjunto dirigido por Pablo Lasso, y en el segundo 17 de 34 en una auténtica supernova ofensiva y un partidazo lo que vimos el viernes, yo creo que fue el viernes, ya ni me acuerdo, íbamos mucha temporada, ya se me pasan los días, pero fue un partidazo, la verdad es que se resolvió en los últimos instantes y parecía incluso que el Baskonia podía terminar de remontar en los últimos 2-3 minutos, pero finalmente no fue posible. Creo que hacen un papel muy digno contra el Real Madrid.
consiguen ajustar buena parte de sus problemas y en el primero, lo que decíamos, mucho desacierto desde triple y además un alto volumen de pérdidas, tienen 18. En el segundo lo hacen muy bien, consiguen 17 triples en 34 intentos y además solamente cometen 6 pérdidas de balón en los 40 minutos de juego. Creo que es imposible hacerlo mejor con el equipo que tenían, con las limitaciones que han marcado toda la campaña y de las cuales vamos a hablar un poquito ahora más en profundidad. Pero bueno, tanto el rival que tenían enfrente como la situación general del equipo, pues bueno, podrían haber rascado ese segundo encuentro. Yo creo que un poquito más de suerte, un poquito mejor de versión de Marcus Howard podría haber forzado ese tercer encuentro, pero bueno, no cambia nada en absoluto porque bueno, el Real Madrid había pasado o había sido yo creo que bastante superior en términos generales de esta eliminatoria y te obliga a llegar a un nivel de perfección que creo que el Baskonia no ha sido capaz de poder alcanzarlo, al menos en estos dos partidos que hemos visto. Lectura de la temporada. Yo creo que había muchas expectativas o había expectativas altas respecto a este curso con el Baskonia, lo llevamos hablando desde antes incluso que comenzase la campaña con Sergio Vegas aquí en el canal, por la vuelta de Pablo Laso a Vitoria, pero la realidad es que la plantilla era muy limitada, la plantilla tenía nombres muy importantes en la parte alta, pero que después, a nivel de suplentes, a nivel de profundidad, se quedaba un poquito corta para tener que competir en dos competiciones de tan alto nivel como son la Euroliga y como son la Liga Endesa. Por otro lado, el tema del pasaporte de Kamar Baldwin les condicionó mucho en ese primer tercio de temporada hasta la llegada de las ventanas, porque tenían que rotar entre Trent Forrest, Marcus Howard y Kamar Baldwin para poder encontrar un poco encaje. Y teniendo en cuenta que los tres casi comparten la misma posición, dos son bases, o al menos uno es un base y dos son un base escolta, pues bueno, limitaba mucho la capacidad de competición que tenía el Baskonia, al menos en Liga Endesa, y sobre todo lo importante es el mantener una constancia y una regularidad para esos tres jugadores que estaban constantemente entrando y saliendo de la rotación, cuando lo importante en ese momento era tener minutajes continuados y ver cómo funcionaban todos dentro del sistema de Pablo Laso. Solamente hubo un fichaje a lo largo de toda la temporada, fue la llegada de Luka Samanic, que ha estado bien por momentos en partidos importantes, luego ha habido otros en los que ha estado un poquito más desaparecido. Creo que si consiguen retenerle de cara a la próxima temporada, porque tiene contrato de 1+1, según lo que publica Diario de Álava, pues bueno, Noticias de Álava, perdón. Si consiguen retener al croata y que pueda ser un jugador clave en la próxima campaña, puede ser un buen fichaje, entre comillas, a tener en cuenta de cara al curso siguiente. Creo que la inconsistencia es lo que ha marcado esta temporada del Baskonia. Ha habido momentos en los que daba gusto ver al equipo, que funcionaban fantásticamente bien en ataque, que corrían, que tenían explosiones a nivel ofensivo, con otros momentos de inconsistencia, de desconexiones, donde tiran por la borda partidos que tenían prácticamente ganados, sobre todo evidentemente contra ese partido contra Virtus, creo recordar otro contra el Efes. Ha habido momentos a lo largo de toda la campaña donde pendía de un hilo y casi esos pequeños detalles han sido lo que han acabado marcando la posición, sobre todo en Euroliga, donde momentos de desconexión les han impedido conseguir 2-3 victorias más en el global de la competición. La gestión de esos parciales, la gestión de las rachas negativas en el tiro, esa inconsistencia y esas semanas que tuvo Marcus Howard donde no metió un triple, creo que ha condicionado mucho el rendimiento general del equipo y pues bueno, esa dependencia tanto del mencionado Howard como especialmente también en otros momentos de Chima Moneke, pues bueno, yo creo que sirve para entender un poco la imagen final de la temporada del Baskonia. Lo positivo, yo creo que es que, bueno, Baskonia seguirá en Euroliga a futuro, es lo que más o menos podemos entrever de lo que se ha ido dejando, de las declaraciones que se han dejado en medios de comunicación, y evidentemente que el Baskonia ha regresado a los playoffs de la Liga Endesa después de un año de ausencia tras esa baja el pasado curso, un año realmente también muy complicado. Cosas positivas, la evolución de ciertos jugadores. Yo no tenía ningún tipo de expectativa con Trent Forrest y me ha acabado conquistando como un jugador, yo creo que de futuro en la Euroliga. Puede ser un base muy a tener en cuenta en aquellos conjuntos que busquen jugar lento, que busquen un baloncesto de control y en el momento en el que él termine de adaptarse al estilo que se profesa en Europa, es un auténtico jugadorazo. Termina con 30 puntos y 7 asistencias contra el Real Madrid en ese segundo partido y yo creo que con muy buen sabor de boca. El segundo nombre, ya lo he mencionado en algunos vídeos y análisis que hemos hecho aquí en Gigantes del Básquet, es Nikos Roskapopoulos. El jugador griego se ha confirmado como uno de los mejores 4 abiertos o 3 de bajo volumen de lo que puede de la temporada en Europa en general, y creo que refuerza un poco esa capacidad o esa visión que tenemos del Baskonia sabiendo fichar bien a futuro. Un jugador
que no había tenido muchas oportunidades en equipos de primer nivel y que en este Baskonia yo creo que Rockabopoulos lo está haciendo muy bien, ha terminado bastante en alto y veremos qué es lo que aquí ocurre con el jugador griego, que yo creo que, pues bueno, a mí es de lo que más me ha gustado, sobre todo en ese tercio entre noviembre y enero, el heleno lo hizo realmente bien. Situación deportiva, 5 jugadores acaban contrato, Moneke, Situación deportiva, 5 jugadores del Baskonia terminan contrato. Chima Moneke, Yamaras, Rayeste, ojo que es cupo, Lukas Samanic y Usman Ndiaye. Ambos dos, tanto Ndiaye como Samanic, tienen opción de equipo. Podrían terminar contrato o bien continuar la próxima campaña. Otros 5 jugadores tienen contrato a largo plazo. Tadas Ederkerskis hasta 2029, Marcus Howard hasta 2028, Khalifa Diop hasta 2028 y Pavel Sakov hasta 2028 también. Hasta 2026 tenemos a jugadores como Trent Forrest, como Baldwin, como Timotei Liwawu-Cabarrot, Rockabopoulos y Donta Hall. Tienen opciones de mantenerlos o bien darle salida y hacer caja a lo largo de este verano, lo cual es una práctica habitual en este Baskonia. Veremos qué deciden, veremos también qué mercado tienen estos jugadores que hemos mencionado que tienen contrato hasta 2026, como son Forrest, Baldwin, TLC, Rockabopoulos y Donta Hall. Todos estos, salvo Trent Forrest, son jugadores con pasaporte europeo y que, pues bueno, es un factor importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo funcionan las ligas europeas y especialmente esta liga andesa. ¿Qué es lo que deberían hacer? En mi opinión, buscar interiores, bien para ampliar la rotación de Rockabopoulos, Khalifa Diop, Usman Ndiaye, etcétera, como sobre todo para dar un paso adelante en ese sentido, porque la rotación interior esta temporada se ha quedado un poquito corta en el conjunto vitoriano. Por otro lado, yo creo que un base que acompañe a Trent Forrest, porque para mí Trent Forrest tiene que ser un pilar fundamental de la temporada, de la plantilla de la temporada que viene del conjunto vitoriano, y bien, pues eso, jugadores que puedan ayudar e impulsar en el puesto de 4, sobre todo si acaba saliendo Chima Moneke, como así parece que pueda suceder por las declaraciones dejadas por el jugador con pasaporte nigeriano. Así que bueno, hasta aquí este análisis un poco express de esta eliminación de Barça y de Baskonia en esta temporada de la Liga Andesa, que termina para ellos el curso baloncestístico después de también haber concluido su campaña en la Euroliga, y que bueno, veremos cómo termina definiéndose y cómo terminan organizándose las diferentes plantillas del conjunto vitoriano y del conjunto catalán. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el contenido que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, no dudéis en dejarnos un like, suscribiros y un comentario con vuestra opinión, que se agradece siempre, como digo, desde el respeto hacia todo el mundo y es sobre todo jugadores, equipos, directivas, aficiones, etc. Que aquí estamos para comentar el baloncesto, para analizarlo, pero sobre todo para pasarlo bien. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.